Cada centímetro que Rusia toma en Ucrania tiene un costo brutal. Los tanques arden, los escuadrones de asalto desaparecen y ofensivas enteras se detienen por completo por el pedacito de terreno más pequeño. Porque Ucrania se ha convertido en algo casi imposible de tragar. Un puercoespín de acero, un país erizado de drones, misiles, minas, defensas en capas y un ejército que ha aprendido a castigar cada avance. Avanzas y salen las púas. Cada paso duele. Cada intento de romper el frente se convierte en un baño de sangre. Por eso Rusia está sangrando por cada centímetro. Y la idea detrás de esta estrategia viene de uno de los animales más engañosamente peligrosos de la naturaleza, el puercoespín. Estos pequeños roedores serían presa fácil para todo tipo de depredadores, desde búhos y águilas hasta linces, lobos y coyotes, si no fuera por la icónica capa de púas que les cubre el cuerpo. Estos pelos duros le dan al puercoespín uno de los mecanismos de defensa natural más poderosos creados por la madre naturaleza. Cada animal puede tener más de 30.000 en total. Afilados, rígidos y con ganchos, se desprenden del puercoespín y se clavan en cualquier depredador cercano. Hacen que los puercoespines sean difíciles de consumir para cualquier criatura más grande y además brindan una clara advertencia visual que desanima a los depredadores incluso de intentar atacarlos. Esto, a su vez, permite que los puercoespines sobrevivan y prosperen, incluso en zonas donde pueden merodear criaturas mucho más grandes y fuertes. De la misma manera, la estrategia del puercoespín de acero está diseñada para ayudar a Ucrania a repeler a los atacantes y resistir invasiones, incluso cuando se enfrenta a enemigos mucho más grandes como Rusia. Los conceptos clave de esta estrategia son simples. En lugar de enfocarse en proyectar poder hacia afuera y mejorar sus capacidades ofensivas, el país en cuestión, en este caso Ucrania, se enfoca en maximizar sus defensas, construyendo sus púas en forma de un denso arsenal defensivo, sistemas antiaéreos por capas, infraestructura reforzada y sólidas capacidades de resistencia civil. El objetivo final no es en realidad derrotar a una gran fuerza invasora o agresor, sino hacer que la mera idea de invadir sea tan difícil, tan costosa y tan dolorosa que ni siquiera quieran hacerlo desde el principio. En pocas palabras, se trata de disuasión. Las púas del puercoespín disuaden a los depredadores de acercarse demasiado y más bien los animan a buscar presas más fáciles y menos protegidas en otro lado. La estrategia del puercoespín de acero sigue esa misma idea: hacer que un país esté tan fortificado que cualquier posible agresor se vea obligado a pensarlo 2 veces antes de atacarlo. En teoría es simple, pero llevar esta estrategia a la práctica puede requerir años, incluso décadas de esfuerzo. Porque un país que quiere consolidarse como un puercoespín de acero necesita desarrollar y desplegar una enorme red interconectada de defensas. Eso puede incluir recursos de antiacceso y negación aérea, como misiles, minas y drones, así como equipo de guerra asimétrica, como misiles antitanque portátiles y sistemas portátiles de defensa antiaérea, o MANPADS. Estos países también necesitan reforzar sus defensas fronterizas, instalando de todo, desde búnkeres reforzados y zonas de emboscada preparadas hasta líneas de suministro fortificadas. También, los puercoespines de acero actuales deben estar preparados para ataques en todos los frentes, con defensas cibernéticas y equipo de guerra electrónica avanzados para repeler agresiones invisibles. Y necesitan que su gente, no solo sus ejércitos, sino también sus civiles, esté lista, dispuesta y capacitada para levantarse y defender su territorio en caso de que llegue una situación de crisis. Colocar todas esas piezas del rompecabezas en su lugar es un gran reto, incluso en el mejor de los casos. Ahora, imagínate tener que hacerlo en medio de una guerra, cuando ya tienes que contener a un oponente más grande y lidiar con ataques diarios, ataques con drones y bombardeos en el frente. Eso es lo que Ucrania tuvo que hacer. Cualquier analista militar lo habría llamado una tarea imposible. Y aún así, como lo hemos visto una y otra vez, para Ucrania nada es imposible. Desde el primer día de esta guerra, las fuerzas de Kiev demostraron que eran capaces de mucho más de lo que Rusia y el resto del mundo les reconocían. Naturalmente, tuvieron dificultades al principio y de repente enfrentaron a uno de los ejércitos más grandes y fuertes del mundo. Las tropas rusas cruzaron las fronteras de Ucrania en 2022 desde múltiples direcciones, avanzando como aplanadora hacia pueblos y ciudades importantes con la intención expresa de eliminar cualquier resistencia en su camino. Se descubrió que muchas tropas llevaban uniformes de desfile sin prepararse para una guerra larga. Creían que estarían desfilando por las calles de Kiev en cuestión de días, que su llamada Operación Militar Especial terminaría y se acabaría en un abrir y cerrar de ojos. En Occidente, se dudaba de la capacidad de Ucrania para defenderse, lo que complicó aún más a sus fuerzas armadas, pues necesitaban ayuda y suministros urgentes,
pero debían esperar constantemente para recibir apoyo serio. En esas primeras etapas, los países occidentales estaban tan preocupados por el riesgo de escalada que fueron muy cautelosos al proporcionar armas, blindaje o sistemas defensivos. A principios de 2022, Alemania, por ejemplo, se hizo tristemente célebre por ofrecer a Ucrania no tanques, misiles ni defensas antiaéreas, sino unos cuantos miles de cascos. Semanas después de iniciada la guerra, cuando Ucrania desafió las expectativas y Rusia no logró la rápida victoria prevista, el apoyo occidental comenzó a crecer. Aún así, la ayuda a menudo venía con condiciones. Una y otra vez, Kiev se vio obligada a esperar mientras los envíos de armas se retrasaban, se interrumpían o se reducían. Como lo dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2024. Agradecemos cada entrega, pero los HIMARS tardaron meses, los tanques tardaron meses, los aviones tardaron años. No podemos darnos el lujo de perder ni un solo día. El equipo finalmente llegó, pero a menudo en cantidades limitadas, en mal estado o con condiciones estrictas. Muchos países le prohíben a Ucrania usar sus armas en territorio ruso. Por ejemplo, eso limita las opciones de Kiev a la hora de planear contraataques contra su agresor. Rusia, mientras tanto, aprovechó al máximo la vacilación de Occidente. Su presidente, Vladimir Putin, amenazó regularmente, anunciando que atacaría a cualquier país que interviniera en su operación militar especial. Mientras tanto, sus tropas avanzaron, intensificando la agresión y aprovechando para tomar toda la tierra posible. Ucrania estaba atrapada, limitada, enfrentando probabilidades casi insuperables, pero aún así, de alguna manera, resistió. Soportó las enormes pruebas y desafíos de esos primeros meses, sobreviviendo un año de guerra tras otro, y todavía sigue en pie hoy. Rusia, mientras tanto, sigue batallando. Sus fuerzas avanzan a paso de tortuga. Sus escuadrones de asalto son derrotados repetidamente. Sus avances son mínimos y sus perspectivas cada vez más sombrías. Y eso, pese a haber tenido casi todas las ventajas desde el inicio de la guerra. Rusia, a diferencia de Ucrania, no tuvo que defender su territorio de varios frentes ni enfrentar aliados poco confiables o demoras en la ayuda. En cambio, pudo gastar una pequeña fortuna en drones Shahed de Irán e incluso recibió ayuda del ejército iraní para diseñar y desarrollar esos drones en sus propias fábricas. Corea del Norte también proporcionó a Rusia municiones, mano de obra y tropas en el terreno, mientras China y la India siguieron invirtiendo fuertemente en los recursos rusos, y China además proporcionó componentes de doble uso cruciales que el Kremlin necesitaba para seguir manteniendo su enorme flota de blindados y fabricar drones, bombas y misiles en cantidades enormes. A Rusia le salió todo a su favor durante muchísimo tiempo. Aún así, sufrió fracaso tras fracaso, quedando en ridículo ante el mundo y desmintiendo el mito de que su ejército seguía siendo tan poderoso y temido como el ejército rojo soviético. Como señala un comandante ucraniano, Anatoly Kachenko, de la Brigada de Asalto Separada número 92, en 4 años, la URSS derrotó a Alemania. En 4 años, los rusos solo han tomado la mitad de Donetsk. Es una evaluación impactante, pero totalmente precisa, del rotundo fracaso de Rusia y del asombroso éxito de Ucrania. Y todo se reduce no solo a la incompetencia de Rusia, sino también a la capacidad casi milagrosa de Kiev para adaptarse, construir y fortalecer su estrategia del puercoespín de acero, mientras al mismo tiempo repele ataques y bombardeos casi constantes. Pero antes de profundizar más en eso, si este es el tipo de análisis del que quieres más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Ahora, Ucrania no logró defenderse solo a base de puro aguante, y desde luego no lo logró con recursos superiores ni con un presupuesto más grande que el de su oponente. En cambio, todo se trató de adaptación. Desde el principio, las fuerzas de Kiev tuvieron que pensar fuera de la caja. No tenían otra opción. Como lo dice Barbay, un comandante adjunto en el Batallón de Sistemas No Tripulados de la 63ª Brigada Mecanizada Independiente. El país tuvo que recurrir a una solución de bajo costo, tomando drones comerciales sencillos de aficionado y convirtiéndolos en armas desechables y herramientas de reconocimiento. Ese movimiento, aparentemente simple, lo cambió todo. De repente, con ojos en el cielo por todo su territorio, Ucrania no solo contó con un flujo constante y estable de inteligencia, sino que también hizo casi imposible que su enemigo hiciera cualquier cosa sin que ellos se enteraran. Esto se volvió la primera línea de defensa en la estrategia del puercoespín de acero de Ucrania. Vehículos aéreos no tripulados, baratos y relativamente rudimentarios formaron un formidable muro de drones, que desde entonces a Rusia le ha costado trabajo eludir, porque esos drones no solo escaneaban el área y daban datos a las unidades terrestres,
también contraatacaban al enemigo, apuntando a puntos débiles de tanques, vehículos blindados y transportes, eliminando la ventaja blindada de Rusia. Un objetivo a la vez. Ahora, tras años de conflicto, Ucrania tiene los medios para producir literalmente millones de estos drones, y Rusia por una vez ha tenido que adaptarse. En vez de enviar columnas de tanques y blindados, ahora despliega escuadras de infantería, mandando a decenas de hombres a su perdición sin ningún tipo de cobertura o apoyo blindado. Es una estrategia suicida, y las estadísticas lo respaldan. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, señala que desde el inicio de la invasión, Rusia ha sufrido bastante más de 1 millón de bajas, mucho más que en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido más hombres en este conflicto que en todas las guerras desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Putin podría decir que esas muertes valen la pena si Rusia avanzara rápido y capturara pueblos y ciudades fácilmente, pero no es el caso. El informe del CSIS continúa señalando que la campaña de conquista de Rusia avanza a paso de tortuga, con un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros por día en sus ofensivas más destacadas, más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra del último siglo. A pesar de todas sus tecnologías modernas y conocimientos, las tropas rusas están ganando terreno más lento que las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial y están muriendo en cantidades cada vez mayores con cada mes que pasa, porque el puercoespín de acero se está haciendo más fuerte. Ucrania no solo tiene más drones que nunca, también tiene una mayor variedad de vehículos no tripulados a su disposición, desde unidades simples de reconocimiento hasta drones de bombardeo mucho más grandes, capaces de destruir fábricas de armas enemigas y reservas de municiones. Con tantas opciones, a Rusia le está resultando cada vez más difícil defenderse de ellos. Sus tropas nunca saben qué tipo de armas podrían venir en camino hacia ellos. Un corresponsal de guerra ruso resumió el sombrío estado de la situación que enfrentaban las fuerzas de su país a finales de 2025, afirmando que el ciclo de vida promedio de un soldado ruso de asalto es de apenas 12 días, y que esos soldados solo tienen un 50% de probabilidad de llegar vivos a la línea del frente. Incluso quienes llegan al frente están condenados. Los envían a misiones suicidas en territorio hostil. Pero las tripulaciones ucranianas de drones y artillería solo esperan para abatirlos uno a uno. Gracias a esto, el objetivo de Ucrania de elevar todavía más el número de bajas rusas hasta la marca de 50.000 bajas rusas al mes ya no parece imposible ni demasiado ambicioso, sino realmente realista. Y si Kiev logra hacerlo, Rusia bien podría estar condenada, porque ya no puede reclutar tropas en cantidades suficientes para reemplazar a las que han muerto o resultado heridas. Su ejército ya no está creciendo, sino estancándose e incluso empezando a reducirse. Con menos soldados sobre el terreno y una renuencia continua a depender del blindados, la ofensiva de Rusia solo se va a volver más lenta, más débil y más derrochadora de aquí en adelante. Ucrania, mientras tanto, sigue construyendo cada vez más púas, defensas más escalonadas, más formas de hacer que la invasión de Rusia se sienta como la peor decisión en toda la historia del país. Eso no solo incluye drones, sino también misiles. A lo largo de 2024 y 2025, Ucrania invirtió fuertemente en el desarrollo nacional de misiles de largo alcance, elevando su capacidad para golpear profundo en el corazón de Rusia, a cientos de kilómetros más allá de sus propias fronteras. Desde el Neptune de largo alcance hasta el Flamingo, Ucrania ahora dispone de armas más potentes y de mayor alcance para atacar activos valiosos del Kremlin, como depósitos de combustible, refinerías y plantas de producción militar. Y está sacándole un provecho enorme a esas armas. Bloomberg informa que a lo largo de 2025, por ejemplo, Ucrania orquestó no menos de 120 ataques contra instalaciones energéticas rusas, generando daños por la enorme cifra de 1 billón de rublos. Ahora, tanto drones como misiles se lanzan con regularidad desde zonas de lanzamiento ucranianas, volando muy adentro del territorio ruso y eliminando un objetivo tras otro. En el mar, los drones y misiles ucranianos han obligado a la flota rusa del Mar Negro a esconderse, neutralizando cerca de 1/3 de sus barcos y haciendo retroceder al resto. Buques de guerra, submarinos, fragatas y destructores han quedado totalmente ineficaces, dándole a Rusia cada vez menos opciones para organizar sus propios ataques. En el aire, drones ucranianos han derribado helicópteros y aviones de combate, algunos valorados en decenas de millones de dólares. Luego, estuvo el icónico ataque de la Operación Telaraña de 2025,
que le asestó un golpe enorme a la flota de bombarderos de Rusia. Una y otra vez, Ucrania le manda un mensaje claro al Kremlin. Si nos atacan, les responderemos aún más fuerte. Además, Ucrania ha reducido mucho su dependencia de los aliados occidentales. Claro que todavía necesita su apoyo, pero hoy es muchísimo más independiente y capaz de sostenerse por sí misma que en 2022. De hecho, desde que empezó la invasión, el sector de defensa ucraniano pasó de ser casi inexistente a convertirse en una industria enorme y extendida, con más de 1000 empresas, la mayoría privadas. Esas empresas emplean a cientos de miles y suministran el combustible, munición y sistemas que mantienen operando la maquinaria de guerra de Kiev. Por ejemplo, el 96% de los drones que Ucrania usa hoy se fabrican en el país, y también el 99% de los sistemas robóticos que utiliza el ejército del país. Los sistemas de artillería Bodana de 155 milímetros producidos en el país también representan alrededor del 40% del uso de artillería de Ucrania a lo largo de las líneas del frente. Más de la mitad de las armas que usa el ejército ucraniano ahora se fabrican en Ucrania. El país también ha desarrollado su propia y extraordinaria red de defensa aérea, con numerosos misiles, plataformas de lanzamiento, torretas y otros recursos, todos con la etiqueta de hecho en Ucrania. Y no se va a quedar ahí. En 2025, Ucrania autorizó más de 1.300 modelos nuevos de armas y equipo militar producidos en el país. Además, hay cientos de proyectos en desarrollo listos para lanzarse contra Rusia cuando sea el momento. Kiev también ha acelerado su innovación, recortando la tramitología y la burocracia que tan seguido se meten en el proceso de desarrollo militar. Sus contratistas pueden diseñar y desplegar nuevas armas y sistemas rápidamente, adaptándose a la retroalimentación de los soldados para mejorarlas en tiempo real. Al terminar la guerra, toda esta tecnología valdrá una fortuna para Ucrania, asegurando la inversión, alianzas y acuerdos comerciales necesarios para mantener y ampliar su estrategia de puercoespín de acero en las próximas décadas. De hecho, los países hacen fila para aprender de las empresas de defensa de Ucrania y compran sus drones y sistemas defensivos líderes mundiales. Ya hay planes para 10 nuevos centros ucranianos de exportación de armas por toda Europa en 2026, y también se van a abrir plantas de producción de drones en lugares como Alemania y el Reino Unido. Múltiples empresas alemanas e incluso estadounidenses han anunciado acuerdos con contratistas ucranianos para desarrollar desde drones de ataque con IA hasta vehículos terrestres no tripulados. Todo esto es prueba de la capacidad inigualable de Ucrania para adaptarse. Muchos otros países se habrían derrumbado bajo el peso abrumador de la enorme fuerza militar de Rusia. Muchos habrían batallado para sobrevivir siquiera las primeras semanas y meses de una guerra así, y ni se diga varios años. Ucrania ha logrado algo milagroso, y gracias a la estrategia del puercoespín de acero, está lista para lo que venga después. Rusia puede seguir con esta guerra por meses o incluso años más, o Putin quizá eventualmente se dé cuenta del horrible error que cometió e intente negociar algún tipo de acuerdo de paz viable. Sea como sea, Ucrania está preparada no solo para defenderse hoy, sino para ponerse en la posición más fuerte posible mañana, pasado mañana y todos los días que sigan. Con poco presupuesto, recursos limitados y un sinfín de problemas por resolver, se ha vuelto una superpotencia militar, creando defensas que envidian países de todo el mundo. Ha hecho que su territorio sea imposible de tomar y que sus líneas defensivas sean imposibles de romper. Ha obligado a Rusia a una posición en la que tiene que sacrificar más hombres, más recursos, más dinero y más tiempo para tomar aunque sea una sola franja de tierra, convirtiendo todo el esfuerzo bélico en una lucha macabra, agotadora e interminable para las fuerzas del Kremlin. Por eso, es muy posible que Ucrania gane esta guerra. Ahora, conoce más sobre el notable plan de Ucrania para terminar la guerra en este video, que explora la estrategia de 3 etapas de Kiev para eliminar las últimas ventajas que le quedan a Rusia. Mira este video para ver cómo Ucrania usa tecnología tipo ciencia ficción, como robots con IA para eliminar tropas rusas en el frente. Y por último, para asegurarte de no perderte más análisis reveladores y desgloses detallados como este, suscríbete a The Military Show hoy.